Muy buenos días, bienvenidos a la clase 5. En este caso vamos a tratar sobre baterías acumuladores de energía. Estas clases las acerca de forma gratuita la empresa ePositivo. Cualquier cosa pueden entrar a la web www.cpositivo.com.ar y encontrar todos los artículos que necesiten, desde acumuladores de energía, como los que vamos a ver, estructuras de soportes que vimos la clase pasada, paneles solares, todos los elementos que se necesitan para tanto energía, producir tanto energía eléctrica como bombas de agua solares. Pasando el aviso, estamos en la clase 5 de las 12 clases, nos quedan todavía varias clases por delante. El objetivo de la batería es acumular energía generada cuando tenemos recurso extra del sol para luego utilizarla en horas que no tenemos ese recurso o es ineficiente. ¿Está bien? Bueno, para tener, la verdad que a mí me gustan bastante las analogías porque la electricidad es algo que cuesta entender mismo después de tantos años de haber estudiado electricidad y estar comprometido con temas eléctricos. Cuando uno encuentra analogías y las puede explicar de la forma más sencilla es porque pudo absorber el tema completamente. Y bueno, esta es una analogía que me gusta mucho, donde relacionan la cantidad de energía que tiene una batería con un recipiente con agua. ¿Está bien? La tensión, o sea, el voltaje, sería el equivalente a este recipiente con agua, a la altura que tiene el recipiente. ¿Está bien? Y se mide, bueno, en general, una batería, que las que vamos a usar, tienen en promedio 12 volts. Va a variar entre 14 y 10, 15, bueno, eso va a ser los parámetros en los cuales se va a mantener la batería. Y la intensidad de la corriente sería el caudal de agua que se llenan, con los que se llenan, o los que se extraen. ¿Está bien? Pensemos que faltó acá en el dibujito, puede ser que este volumen de agua tenga la salida, un pico que tenga la salida que no llega hasta el fondo de todo, sino que la tiene a una cierta altura. Y eso es cuando de repente una batería no se la puede descargar por debajo de los 10 volts, porque si se descarga por debajo deja de funcionar, ¿está bien? Eso significa que, suponiendo que tiene el pico a los 10 volts, sería de esa altura, ya no sale más agua porque no sale normalmente por gravedad. Si le hacen un agujero por encima, no va a salir. Todo lo que quede debajo no se va a utilizar, va a ser energía que no se utiliza de esa batería. ¿Está bien? Las unidades fundamentales eléctricas de la batería, la capacidad serían los litros de agua que hay en el depósito, se representan en amperios hora, amper hora. Si lo pensamos como agua serían los litros, bueno, serían la cantidad de litros por hora que se pueden llegar a sacar. ¿Está bien? Serían litros hora que sacamos de este recipiente. Y la potencia es la intensidad por el voltaje. ¿Está bien? La potencia es la tensión por la corriente o voltaje por intensidad. Se expresa en watts. La unidad ampere-hora que se utiliza en las baterías, se utiliza fundamentalmente en las baterías, en el resto de electricidad siempre hablamos de watts-hora como energía, acá usan ampere-hora como energía, siempre está referenciado a una tensión, ¿está bien? Si una batería de 10 ampere-hora tiene 12 volts, eso significa 120 watt-hora. Lo bueno de la unidad de watt-hora es que no está referenciada a ninguna tensión. O sea, podemos comparar dos pilas distintas, una pila con una batería, podemos comparar la cantidad de energía que tienen, sin pensar sin tener que pasar por los ampere hora. Con los watt hora ya estaríamos relacionados, pero bueno, las baterías no las presentan en ampere hora, tenemos que acostumbrarnos a eso. Recordar que la tensión por corriente es igual a la potencia. Existen muchos tipos de baterías y se clasifican según los elementos químicos que las componen. Las principales son las baterías alcalinas. Estas son las clásicas pilas que se utilizan en los diversos equipos electrónicos, en las pilas, relojes, en los controles remotos, relojes, y suelen ser descartables, un solo uso y después de ese uso van a la basura.
La evolución la llevó, bueno, a compartir, a competir también con las baterías de níquel cadmio. Estas se reemplazaron en parte las alcalinas ya que tienen la ventaja de ser recargables. ¿Está bien? Entonces es cuando podemos poner acá, vemos el loguito de reciclable, podemos volver a utilizarlas en los cargadores de pilas. Continuando, la última tecnología que hay en baterías y pilas son las de iones de litio. Estas baterías son las más empleadas en la electrónica de pequeño tamaño, como son los celulares y otros artefactos portátiles. Tienen la ventaja de que son muy livianas y tienen eh, muy buen rendimiento. Son livianas, pequeñas y muy buen rendimiento. Tienen una alta densidad de energía. Su costo de producción, sin embargo, es elevado debido a que hay que incorporarles muchos elementos de seguridad porque tienen el potencial de explotar. Tengo la experiencia de haber abierto un celular y sacarle la batería y por descuidarme un momento con sacándola se terminó rompiendo la bolsita que traía y se prendió fuego el celular completo, así que tiene eso, manipularlas es complicado, debe usarse siempre según como están selladas, utilizarlas así sin pensar en trabajarlas por dentro porque son muy complicadas. Y las más comunes que vamos a utilizar son las baterías de ácido plomo. Estas baterías son las que más vamos a entrar en detalle, ya que hoy en día es la mejor solución técnico-económica para las instalaciones solares. La primera clasificación es dividirlas entre baterías de ciclo profundo y baterías de arranque. Estas baterías, bueno, tienen el electrodo de plomo, como se muestra en la imagen. Uno es el positivo y otro es el negativo y están sobre una solución de un ácido. Por eso son baterías de ácido plomo, son ácido sulfúrico. Las baterías de ácido plomo de arranque son las baterías que se utilizan en los automóviles y tienen la particularidad de que pueden dar una energía instantánea muy grande. Nos pueden dar mucha energía en un momento. Vemos el circuito de esta batería que tiene su polo positivo, su polo negativo y se utiliza dentro del motor de arranque. ¿Está bien? Si un contacto, se da contacto a la llave, se cierra el circuito y arranca el motor. ¿Cuál es la contra que tienen? Es que son baterías que entregan solamente un 30% de su energía. O sea, si nos dice esta batería que es de 60 Ah, solamente nos va a poder dar un 30%, lo que significa 60%, el 30% de 60 es 18, nos va a dar 18 Ah. Las baterías de plomo ácido de ciclo profundo están pensadas para eso, para tener un ciclo profundo significa que nos pueden dar hasta casi un 80% de su capacidad de energía, que nos informan. Si nos dice que tiene 100 Ah, un 80% va a ser 80 Ah. Entonces vamos a poder contar con esa energía. Y estas son las utilizadas en instalaciones solares. Hay tres tipos de baterías principales de ciclo profundo. Vemos que según el ciclo que nosotros le demos a la batería, si la llevamos hasta un número muy común es el DOD, de profundidad de descarga en inglés, Deep of Discharge. Vemos que si la llevamos hasta 80% vamos a tener una menor cantidad de ciclos. Aproximadamente esta batería de esta figura nos va a dar 1500 ciclos. El ciclo es entre la descarga y la descarga, la cantidad de veces que se carga y se descarga. Si pensamos en un día, si se carga y se descarga en un día, porque se carga durante el día y se descarga durante la noche, nos va a dar 1500 días, lo que sería aproximadamente 1500 días, son 4 años aproximadamente de esos ciclos, si no me equivoco. Pero bueno, si lo utilizamos a menores porcentajes, vemos como 50% ya nos da casi a un 45%, nos da 3000 ciclos, lo que es el doble. Bueno, según cuánto esté dimensionada y cuánto se use, cuánto se exija, es cuánto va a vivir la batería. Bueno, empezamos a clasificarlas, las de ciclo profundo. Puede ser de plomo ácido tipo abierta, son estas las clásicas más antiguas que se utilizaban, que se les tenía que rellenar el electrolito porque eso se iba evaporando y dando unos gases tóxicos, con lo cual tenía que estar al aire libre. Estas baterías empiezan a quedar fuera de uso. Baterías de plomo BRLA por su significado de ácido de plomo regulado por válvula, lo que significa que la batería es hermética. Estas baterías empiezan a ser herméticas, no tienen mantenimiento, o sea, nos van a durar completamente lo que duren, no tenemos ningún problema.
y habrá escape de gas solamente en caso de seguridad, en caso de sobrecarga de la batería, que esperemos que no pase porque tenemos que colocar las protecciones anteriores. Las baterías de Berlea, como dice, no tienen ningún tipo de mantenimiento. Las tipos AGM son las siglas por Absorbent Glass Mat. Estas baterías, el electrolito se absorbe por capilaridad en una esfera de vidrio situada entre las placas. ¿Está bien? Son muy parecidas una de la otra. Lo que tienen es que el electrolito, al absorberse, tiene menos movimiento y menos juego dentro de... Uno al moverlas se da cuenta si la batería tiene más movimiento, es porque es la GM o de BRLA, o la siguiente que es la de tipo gel, que directamente el electrolito se encuentra inmovilizado en forma de gel y no se mueve, no hay movimiento. Las baterías de gel tienen por lo general mayor duración de vida y mejor capacidad de ciclos que la batería AGM, pero tienen una menor densidad de potencia. O sea, si nosotros le pedimos mucha energía instantánea, es mejor la AGM que la de gel. Bueno, en fin, las baterías tienen un valor que se llama DOD, profundidad de descarga por sus siglas en inglés. En general, las baterías de plomo ácido, como habíamos hablado, alcanzan un 80%. Sin embargo, vemos que si se utilizan hasta el 80%, la batería, bueno, esta batería de gráfico nos dará poco más de 1000 ciclos, como habíamos dicho, habíamos calculado 1500 ciclos. Si la utilizamos a un 30%, vemos acá 30%, subimos por acá casi 5000 ciclos. Depende cómo la utilicemos. En fin, comparando las distintas tecnologías, esto es para a la hora de comprar la batería saber qué estamos comprando, qué estamos adquiriendo, por qué la diferencia entre G, la GM o la tradicional. Y la verdad que bueno, la tradicional ya tiene un precio bajo, pero no nos conviene por puede liberar gases tóxicos, tiene sí una larga vida útil, pero por cuestiones de seguridad no es tan recomendable. Lo más recomendable por cuestiones de seguridad es trabajar entre la AGM y la de gel, estas que son baterías de plomo. Tienen precios medios y la de litio tiene un precio muy alto, con lo cual empiezan a ser competitivos, va a bajar el precio del litio y ya están empezando a ser competitivos si uno piensa a lo que dura la batería, ¿no? Por ejemplo, si pensamos a 10 años, vemos que nos da 5000 ciclos, a 10 años nos da, pensando, bueno, menor cantidad de ciclos, la cantidad de ciclos que le vamos a dar por día. Bueno, estos vimos que depende de la curva que tenga la batería. Si le damos 1800 ciclos, no va a durar 10-12 años, va a durar 3, ¿está bien? Acá vemos. Entonces, siguiendo un poco, montaje puede ser cualquiera, en general de estas que vamos a trabajar, profundidad útil de la batería 80-80, la de litio nos llega a dar hasta casi un 100%. Autodescarga es que la batería siempre que se mantenga va a necesitar, la vamos a tener enchufada igualmente a nuestros paneles solares, pero si no estoy en los paneles solares es como que tienen una descarga del 1 al 3% por mes. El tamaño es medio, es lo más bajo es en el litio, no liberan gases tóxicos, digamos que las que habíamos descartado de cuajo sí. La vida útil, más o menos lo que habíamos hablado, en general entre estas dos, para tomar en cuenta, vamos a estar entre los 3 a los 5 años en la AGM y de gel, y vamos a estar en 10 años para la de litio. ¿Está bien? Estos sí son la cantidad de ciclos que vamos a esperar, 1800, 1500, si lo usamos hasta la profundidad de descarga entera. 5000 ciclos si lo usamos la profundidad de descarga completa, que lo cual nos lleva más de 10 años. Bueno, carga con alternador de motor, nos permite, no la vamos a utilizar en general con un alternador de motor, sino que la vamos a usar con nuestros paneles solares, que, bueno, vemos la de litio, lleva un cargador especial, el inverter, que es el cerebro que tiene la instalación. En general, casi todos los nuevos, los que usamos, están preparados para utilizarse con batería de litio, ya que, bueno, mismo en el seteo, cuando una vez no se lo prende, le informa que la batería es de litio porque tienen una carga especial. Si usamos baterías AGM, no nos preocupamos. Riesgo de explosión es muy bajo, y vemos que, como les había contado de mi experiencia que prendí fuego una batería, sí, hay riesgo de explosión de litio y lo he corroborado. La capacidad de descarga de una batería, la energía que tiene, se puede medir con ratios de descarga. Lo miden con C5, C10, C20 y C100. Esto significa con la velocidad que uno pide la energía.
C5 significa descargando la batería en 5 horas. Si yo tomo ese 80% de repente que tiene profundidad de descarga en 5 horas, ¿cuánto me dará? No me va a dar lo mismo a que si lo tomo en 100 horas. 100 horas que serían más o menos 5 días, poco más, 4 días. Perdón, un poco menos. Entonces, según esto, es que va a ir variando. Vemos que las baterías en sus características nos dicen C100 nos da 115 Ah y en C5 nos da 87, levemente menos, es un 10-15% que esto va variando, en C20 nos da 110. Es importante para pensar cómo la vamos a descargar, cuántas las horas. Si es una batería que la vamos a usar en un sistema híbrido, que vamos a necesitar 12 horas, de repente 10 horas, estamos pensando en 10 horas de autonomía, bueno, vamos a pensar acá, vamos a estar entre C20 y C5. Continuando, tenemos el ciclo de carga de una batería, vemos cómo es, esto es el tiempo en horas, generalmente es un gráfico general de todas las baterías, vemos la corriente de carga, cómo va aumentando, aumenta con el medio del tiempo, y cómo la tensión, el voltaje de carga, este es el voltaje de carga que va aumentando de la batería, y la corriente de carga. Tenemos al principio la corriente máxima, acá habla de unos 100 amperes, depende de la corriente que se le pueda llegar a estar dando, en este caso se le da 100 amperes. La batería se la va levantando hasta que llega por encima de los 14,5, se va bajando la corriente. Esto es como actúan los inverters, los cargadores de batería. Va bajando la corriente hasta que se estabiliza el nivel de tensión de una batería. Concepto muy pero muy importante, como habíamos hablado, de serie paralelo. Tenemos que ver acá cómo cuando conectamos baterías, porque en general es muy difícil que usemos una batería sola para sistemas fotovoltaicos, tenemos la batería con sus polos positivo y negativo. Tenemos este ejemplo, son todas baterías de 12 volt de 250 mAh. Si nosotros conectamos tres baterías, estamos conectando tres, ya sea en serie o en paralelo, vamos a tener la suma de la cantidad de energía que tiene cada una. Significa que si tenemos 250 por 3, vamos a tener 750 amperios. Si nosotros tenemos, bueno, tanto por arriba como abajo. En cambio, lo que va a variar va a ser el nivel de tensión. Si nosotros conectamos las tres baterías en paralelo, ¿qué significa? Que compartan el mismo polo negativo y el mismo polo positivo, todos los puntos, como habíamos visto, positivo con el positivo con el positivo, vamos a tener solamente 12 volts. ¿Está bien? Y acá, si estamos conectándolas en serie, quiere decir que el negativo va con el negativo con el positivo, y sacamos las dos puntas de los extremos, no conectar entre este positivo y este negativo porque vamos a estar cortocircuitando. Dejamos estas por acá, vamos a tener 36 volts, ya que tenemos 12 por 3, vamos a tener 36 volts y 750 amperios, ¿está bien? La tensión se va sumando, lo cual es importante de ver. Bueno, conexión de baterías en serie. Tenemos, por ejemplo, una lamparita de 36 watts, en los dos casos. En este caso va a circular 1 amper por los cables, ¿está bien? Porque tenemos las baterías conectadas en serie, que acá lo dimos vuelta, acá teníamos arriba el paralelo, acá abajo el serie, acá lo dimos vuelta, tenemos arriba el serie y abajo el paralelo. Vemos que tenemos 36 volts y una lamparita de 36 watts. Hay que hacer la división de 36 dividido 36, volt dividido watt, y va a dar que va a circular 1 amper por este circuito, ¿está bien? En cambio, si tenemos las baterías conectadas en paralelo, vamos a tener la misma energía, pero van a circular 3 amperes. Con lo cual, al circular más corriente, vamos a necesitar una sección de cable más grande para que esto, como sabemos en electricidad, no produzca calentamiento. Es importante saber cuánta corriente van a circular por los cables. Esto no sea ningún problema si no se dan tanta maña con esto de electricidad. Siempre colaboramos desde la marca con ayudar, y cuando se dimensionan estos sistemas, bueno, tenemos los sistemas automáticos que ayudan a detectar cómo determinar las secciones de los cables, que lo vemos en la última clase. Por lo tanto, queda la idea de que al conectarlos en paralelo, que llevamos menos tensión, vamos a circular más corriente, con lo cual vamos a necesitar secciones más grandes. Acá vemos algo sí para la práctica que es importante, que las conexiones en paralelo para evitar desequilibrios. Por ejemplo, si estamos conectando 4 baterías en paralelo, piensen que acá la corriente va a ir circulando, entonces tomamos de un extremo una batería y acá va a circular por allá del otro, para que no presenten desequilibrios.
Vemos cómo lo hacen así diagonalmente. Estas son todas conexiones en paralelo. O los toman desde el medio o los toman a la mitad de camino. Esto va variando a gusto del que hace la conexión. El esquema de conexión de una batería, una instalación de 12 volts. Vemos que tenemos el panel solar, el regulador que vamos a ver luego. Fundamental siempre un fusible, esto lo vamos a ver. Y su salida desde la batería, cada fusible en cada salida. Está bien. Y ya está mismo acá tiene una salida hasta un inversor. Este regulador de carga nos falta ver, todavía no vimos la clase, pero vemos más o menos cómo son las secciones. Vemos que esta batería lleva una sección de 16 a 25 milímetros cuadrados. Va a depender la sección, no se preocupen, lo vamos a ver según la longitud de los cables. Vemos que acá tenemos cargas más chiquitas, entonces llevan menor sección. Bueno, muchas gracias por haber visto esta clase y espero que puedan completar el cuestionario y cualquier duda la presenten en el foro.